Buenas tardes, amigos. Hoy queremos reflexionar sobre un acontecimiento cultural, sobre un cambio cultural en el Perú. Como ustedes saben, se ha estrenado la película sobre los comandos Chavín de Huántar. Y en las primeras semanas es un récord de taquilla. Y en las primeras semanas hay funciones en que los asistentes se ponen de pie, algunos lloran y se ponen a aplaudir. Esto es un cambio cultural. Porque hace unos años atrás, los comandos Chavín de Huántar, que ahora en la película son observados, contemplados y reconocidos como héroes, eran perseguidos políticamente, judicialmente. Hay soldados que han sido perseguidos de por vida, hasta su muerte, hasta su muerte. Pero eso es un cambio cultural, a eso se llama la guerra cultural. La película Chavín de Huántar produce un cambio cultural en el país. Ahora bien, es cierto, en la película Chavín de Huántar, digamos, en términos artísticos, en términos estéticos, se pudo haber hecho maravillas, ¿no? Por ejemplo, la presencia del propio Alberto Fujimori o del propio Cardenal Cipriani le daban una dimensión mucho más, no sé cómo llamarlo, más periodística, más global, globalizaban más la producción, el interiorizar mucho más en los comandos emergentistas, quizás de la misma manera. Pero esas son discusiones que son importantes, pero que no pueden anular el hecho de que la película de los comandos de Chavín de Huántar, esta película que ya tiene más de 1 millón de espectadores en las primeras semanas. Santo Dios, y pensar que hay gente que quiere hacer películas con el subsidio estatal, y películas para hacer panegíricos, elogios a dirigentes de izquierda, a dirigentes terroristas. Eso es un cambio cultural, ¿no? Chavín de Huántar está produciendo un cambio cultural en el Perú. La película, en términos de ficción, y bueno, de nuestros amigos progresistas, como se dice, se enjuaguen la boca con sus críticas de cine, con sus perfeccionismos sobre la estética, sobre la ficción, que pueden ser valederas hasta cierto punto, pero lo cierto es que Chavín de Huántar es el inicio de un cambio cultural en el Perú con respecto al papel de sus Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Bueno, y el día de hoy hemos convocado al contraalmirante Juan Carlos Llosa. eh, Él es un contraalmirante de retiro, es director general de la ONG Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional. Y con él queremos conversar sobre este cambio cultural y el papel que cumplió la Marina en la operación de los comandos Chavín de Huántar. Porque en la película, precisamente, y parece incuestionable que hay un personaje que hace referencia al contraalmirante Luis Gianpietri, ¿no? Un hombre que desde el interior de- de los rehenes, de los secuestrados, cumple un enorme papel en labores de inteligencia y en organización del operativo de comando militar más impecable de la historia universal, del operativo que se estudia en las mejores escuelas de comando. Hay motivo para estar orgulloso de muchas cosas del Perú. Buenas tardes, contraalmirante Juan Carlos Llosa. Gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias, Andrés, por la invitación, por estar en tu programa nuevamente y muy contento de poder conversar este tema tan importante que ya has anunciado y que tenemos la idea pues de ampliar un poco más de información, ¿no? Sobre lo que bien tú estás definiendo como un cambio cultural en el país que lo necesitamos mucho y viene y pareciera que viene con fuerza después de más de 1 millón de espectadores que en las salas han aplaudido y echado muchas lágrimas y a mí me emocionó mucho y he visto y también me han comentado muchos amigos, no necesariamente miembros de las Fuerzas Armadas, que se han emocionado porque les ha traído a la memoria aquellos años difíciles de la lucha contra el terrorismo
y que todos sabemos cuánto costó para el Perú vencer al terrorismo y después salir adelante, ¿no es cierto? Y claro, la película que es, hay que felicitar definitivamente a los productores, a los directores, a quienes han tenido la iniciativa y también a los actores. Ha sido, creo que, una demostración de profesionalismo nacional que retrata uno de los hechos más significativos de la historia del Perú contemporáneo. Claro, como siempre, y como tú decías, siempre hay algunas cosas que pueden perfeccionarse o que han sido omitidas, eh, pero el tema de fondo es este cambio que se está dando y esperemos que se mantenga y que no sea porque, claro, uno puede decir, por cuidado, Blandino no es un verano, ¿no? Porque hay que recordar, contraalmirante Llosa, que todos los protagonistas de la operación Chavín de Huanta, incluyendo civiles y militares, han sido judicializados, excepto los dirigentes de izquierda que salieron a los 3, 4 días a dar una declaración a instancias de la Cruz Roja Internacional. Todos los secuestrados, civiles y militares, han sido perseguidos judicialmente por un sistema de justicia altamente ideologizado. Entonces, Totalmente. nuestros soldados han sido perseguidos y ahora son celebrados. Eso es un cambio cultural, pues. Ahora, mira, yo sobre esto tengo una apreciación. Yo considero que, por ejemplo, el presidente Alberto Fujimori debió haber sido presentado en la película, ¿no? Finalmente, ese pequeño detalle que es la llamada telefónica, perdón, hay todo un tema previo y finalmente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el hombre de Estado, el jefe de Estado, ¿no?, quien toma la decisión. Pudo no haberlo hecho, pudo haber considerado que esto era demasiado riesgoso, pero asumió ese riesgo, ¿no es cierto? Como bien han dicho el almirante Carlos Tello, que es el jefe de la Unidad Especial de Combate de la Marina de Guerra del Perú, que coloca todos los explosivos y que dirige los comandos navales que participan, esto es un equipo de personas, que no solamente son los mismos comandos, la parte de planeamiento, la parte de inteligencia, la conducción política, la participación del cardenal Cipriani, que bien has mencionado, importantísima, los mineros, o sea, es un esfuerzo cívico-militar para lograr un objetivo, recuperar con vida a esas personas que habían sido secuestrados por estos terroristas miserables, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿pero qué pasa? Hay que recordar y hay que retrotraernos para el 2000, cuando cae el gobierno de Fujimori, una de las mayores, digamos, los mayores temas emblemáticos del gobierno de Fujimori era precisamente el rescate. Y yo pienso que aquí lo que se buscó es arrebatarle al gobierno y a la Fuerza Armada ese éxito. Y inicialmente, como tú recordarás, se empezó la declaración de este japonés, este comunista japonés, que esto, se buscó manchar la operación. Se judicializó, como tú bien me señalas, pero esto no cayó bien en la opinión pública. No cayó muy bien. Y cuando se empiezan a acusar a los comandos, en algún momento esta izquierda cosmopolita, como la llamo, esta izquierda perversa, tiene que dar marcha atrás con el asunto e inventan este tema, recordarás tú, de los gallinazos, que se ha judicializado y se ha terminado archivando porque no se pudo demostrar nada, ¿no? Hay un grupo de gente que entra con pasamontañas después de la operación para tomar fotos y filmar, y donde sale Fujimori, recordaremos, ir paseando, porque se estimó que el servicio de inteligencia estimaron que eso era necesario para la propaganda. Eso se utiliza para decir, estos son los guainazos, te acordarás tú, y estos son los asesinos, estos fueron los que para no ir contra los comandos, que fue el objetivo inicial, pero esto se da con una pared. Y hay mucho rechazo. Entonces, pero siempre estaba la idea de desvirtuar la operación, de mancharla con asesinatos extrajudiciales que nunca han podido ser demostrados porque no se dieron. Pero esa constante ha estado permanentemente. Así es. Ahora, contraalmirante, me gustaría preguntarle, antes de pedirle detalles, a mí me produjo
Y buen, un interesante recuerdo, una cálida evocación de la trayectoria del almirante Giampietri cuando se le ve retratado en la película, ¿no? Pero antes de preguntarle sobre eso, yo quiero pre- eh, in- plantearle este tema, ¿no? ¿Por qué se dice que la Operación Comando Chavín de Huántar es la más implacable operación de rescate de rehenes en la historia universal de los comandos, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué se estudia en las escuelas militares de guerra del mundo, incluso en los Estados Unidos? Y en el Perú han habido gente que ha perseguido a nuestro comando. Una reflexión sobre el tema. Y yo te diría primero porque cuando ha habido este tipo de, ¿te acordarás tú, la toma del TV, ¿Se acuerda? ¿no? En Tebe, a Sante de Chavín de Huántar, en Tebe, en Uganda, Sí, las fuerzas de defensa israelí era el gran paradigma de rescate de rehenes. así es, así es. Al punto, eso sucede en los 70, al punto de que nosotros, después, la Marina de Guerra del Perú, con esa experiencia que nosotros veíamos en los israelitas, los convocamos a las fuerzas de seguridad israelí para que nos entrenen a nosotros en la lucha de terrorismo urbano, rescate de rehenes. Eso sucede en el año 86. Es un tema que yo voy a mencionar más adelante. También había otras tomas de embajada, como no me recuerdo, como la de Irán, pero esta es por, digamos, el impacto que tiene, la precisión y sobre todo la mínima cantidad de víctimas, los rehenes, ¿no es Los cierto? 72 rehenes vivos, y creo que el vocal Justin muere luego, ¿no? Muere, si no. Muere aparentemente, tengo dos versiones, una porque él se esconde un closet y no sigue la recomendación por la situación que se daría de ponerse en el piso, ¿no? Y la otra es, que he escuchado, no sé qué tan cierto es que por la impresión, tuvo un pequeño paro, o un paro, y ahí parece que. Pero bueno, lamentable, por supuesto. Sin embargo, pues en 72, la ideal hubiera sido que todos, incluso ni el teniente coronel Juan Valer Sandoval, el gran protagonista de esta película, como creo que lo merece, sobrados cuerpos, y el capitán, el teniente en ese momento, Raúl Jiménez. Entonces, lamentablemente ellos fallecieron y otros quedaron heridos, además, porque no solamente fueron. Bueno, el canciller Tudela en ese momento, ¿no? Queda herido, ¿no es cierto? No, y que además ha tenido secuelas durante años, ha tenido que tiene esquirlas todavía en el cuerpo, ha tenido que tener operaciones. Claro, porque la película retrata, ahí sí creo, de manera muy vinculada a los hechos, que cuando se produce el rescate, la operación del rescate, las explosiones, el comando merretista busca eliminar al canciller Francisco Tudela como el representante más alto del gobierno, ¿no es cierto? Así es, porque además, al interior ya le habían hecho un juicio. Recordaba, Francisco Pancho ha contado eso, empezó varias veces, ¿no? Que lo convocan a él, porque además era un hombre exitoso, es un hombre exitoso, y en ese momento era una figura emblemática para el régimen, ¿no? Y entonces hay amenazas, o sea, a él lo tienen amenazado en todo momento, ¿no? Es, o sea, definitivamente él, Gianpietri, que eran figuras conocidas. Gianpietri había luchado contra el terrorismo, había estado en el frontón, entonces eran blancos inmediatos, ¿no? O sea, el riesgo de esto era altísimo. Por eso que el estudio que tú te refieres, pues que tiene que ver, una de las escuelas de guerra puede estudiar esto no solamente por el tema táctico, que es ya el manejo de la operación, el el planeamiento táctico, es decir, en la escena de acción, dentro, cuánto tiempo nos vamos a demorar, tipo de armamento, todo el explosivo, la cantidad de explosivo que vamos a utilizar, todo esto es la parte, pero hay sobre ello un planeamiento mayor que tiene que ver con el tema político, con las consideraciones políticas que hay aquí, con las consideraciones operacionales en el sentido de qué fuerzas vamos a emplear, cuánta fuerza se convoca a comandos del ejército que están en varios sitios, se invoca a la Unidad Especial de Combate de la Marina de Guerra del Perú. O sea, eso en los diferentes niveles, político, operacional, estratégico, operacional y táctico, se estudian en las escuelas de guerra, porque todo confluye y obviamente parte de la decisión política del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene que tener el coraje, los pantalones
para asumir, porque imaginemos que hubiesen muerto 15 rehenes. El costo iba a ser altísimo. Y ese, el único que podía asumirlo, ya no iba a ser las Fuerzas Armadas. Iban a terminar enjuiciados, ¿no? Pero finalmente es el presidente el que toma esa acción y descansa. Por eso que la Constitución le reconoce, y eso es una lección que nos queda para todos, y que a veces el mismo Fujimori también olvidó, ¿no? Un presidente es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y tiene que asumir ese rol y no se lo puede delegar a nadie. No puede tener. De acuerdo. Entonces, esa para mí es una lección importantísima, porque finalmente es en el presidente de la República donde descansa la decisión y se asume un riesgo altísimo. Fujimori lo asumió, obviamente estuvo involucrado en todo el proceso para poder entender hasta dónde estaba asumiendo el riesgo, ¿no? Porque siempre hay una parte, hay claroscuros en que uno puede, niebla de la guerra, digamos, ¿no? De acuerdo. Ahora, en la película el almirante Giampietri aparece, si bien no me falla la memoria, la guitarra que Ese supuestamente... detalle no se observa, ¿no? Pero no, les llega una guitarra. Llega, pero, o sea, el tema de todo lo que da después, pero además no se Claro. recuerda que no solamente es la guitarra, porque sí, No, pero digamos, ahí se retrata muy bien la presencia del almirante. Y su esposa le envía una guitarra una guitarra, que efectivamente. él supuestamente nunca ha tocado. Entonces se da cuenta que es un acto de inteligencia, ¿no? Sí. Y empieza a cantarle a la guitarra, a cantarle todos los hechos. Cuéntenos, por favor, o cuéntanos, por favor, como convenga a la formalidad, cuéntenos, por favor, este, ¿cuál es la participación de la Marina de Guerra, el protagonismo del almirante Giampietri en esta impresionante operación? Bueno, en primer lugar, yo tengo que recordar y siempre rendir homenaje al señor vicealmirante Edwin Pietro Rojas, primer vicepresidente de la República, un héroe de la patria, un héroe nacional, un héroe contemporáneo, a quien tuve la suerte de conocer y me distinguió con su amistad. Yo fui fue mi director, mejor dicho, en la Escuela Naval, 2 años y medio fue mi director. Mi padre fue su compañero de promoción de la escuela y era una amistad, pero sobre todo una admiración de un guerrero de su tiempo, un hombre de carácter, porque Giampietri era un hombre de carácter, un hombre de acción. No se andaba en medias tintas, actuó en el frontón con valor, salió herido de ahí, y le tocó esta situación e inmediatamente asumió una posición de liderazgo dentro del grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro, ojo, ¿no? Que quedaron de rehenes y empiezan a coordinar internamente y ellos entienden que, porque si bien es cierto, Giampietri no era un especialista de inteligencia, nosotros en la Marina, en el Ejército de la Fuerza Aérea, seguimos curso de inteligencia, ¿no? Entonces él, inmediatamente, y de lo que ellos conversaban, debieron haber, o esto se conoce también, de que oye, nos van a mandar señales desde afuera, ¿no? Y entonces empiezan en una distancia, y algunos de los rehenes civiles pues creen que está allá medio loco porque empieza a hablarle a los faroles, a los floreros, ¿no? Porque presumía que en algún momento los iban a introducirse y hasta que viene lo de la guitarra, que ya es el detalle, eh, digamos, que dice, ya, acá está. Entonces ya empiezan a comunicarse y recordarás, Víctor Andrés, que él comunica esta orden, este mensaje, los chanchitos están abajo, ¿no? Están jugando fútbol porque se había previsto de que cuando el explosivo que pone la Marina de Guerra en el comedor donde estaban ellos jugando, donde jugaban habitualmente, porque cometen el error de establecer rutinas. Eso facilita el trabajo de planeamiento y de información que se tiene adentro y que se traslada, ¿no? Y entonces finalmente se da y Fujimori toma la decisión. Ahora, la Marina de Guerra del Perú, a partir del año 86, como yo te comentaba, viene un apoyo de estos comandos israelitas
y nos preparan para para la lucha contra el terrorismo en los sectores urbanos. Cosa que no se había dado porque nosotros veníamos combatiendo la zona rural, tanto el ejército como la Marina de Guerra del Perú, después de que se entra en diciembre a Ayacucho en diciembre del 86 por disposición del presidente Fernando Belaúnde. Entonces, eh, cuando empiezan a haber algunos serie de atentados y se aparece en el año 86, y después en la Marina vienen los atentados y los asesinatos del comandante Alzamora, del almirante Ponce Canesa, del almirante Caferata, de personal nuestro, de personal técnico nuestro, asesinado. Entonces se generan dos días ese año, una unidad especial de combate que se llama la UEC. Esta unidad especial de combate, con personal técnico nuestro, se especializa en manejo de explosivos de precisión, francotiradores, de equipos de unidad locales y otras habilidades más que tienen los infantes de marina, que son propias de su especialidad, que es una especialidad que seguimos los oficiales, algunos oficiales, y el personal técnico que es egresado de escuela. Entonces, esta unidad sigue durante meses un entrenamiento dirigido por estos comandos israelitas y generan toda una preparación para este tipo de problemas que paralelamente se da lo del frontón, como recordarás tú, de ahí extrajimos a unas lecciones de ese enfrentamiento, porque todavía no teníamos el expertise suficiente, no dominábamos todavía esta nueva forma, porque es novedosa. Nuestro infante de marina es un infante de marina hasta ese momento preparado para la lucha convencional, que es desembarco anfibio, la toma de cabecera de playa y la penetración de un territorio hostil. El infante de marina nuestro que enfrenta estas, lo mismo que el operador especial, el FOE, que era la especialidad de Jean Pietri, tiene que ir adaptándose a esta forma nueva de operar contra un enemigo interno. Eso nos permite, obviamente lo vamos llenando de experiencia, Frontón es una experiencia importante para nosotros. Más los israelíes. Entonces, llegamos al 1997 o 96, cuando se da la toma de la embajada, y cuando es convocado la Fuerza Armada por el gobierno para actuar, una decisión política que intervenga el poder militar, la unidad especial de combate estaba lista para actuar en eso, ¿no? El ejército lo que hace es convocar a diferentes oficiales que eran, si no me recuerdo, egresados en esa época del curso Comando Pachacuti, que también algunos oficiales de Marina lo habían seguido, así como Marina, tenemos oficiales de ejército que han seguido el curso de operaciones especiales. Entonces, convocan, por ejemplo, Juan Valier estaba estudiando, como se sabe, su curso de Comando de Estado Mayor. Es convocado, porque de todas las diferentes unidades que hay en el ejército, empiezan a señalar a los oficiales que tienen experiencia, que han luchado contra el terrorismo en la parte rural, y los convocan, y empieza el entrenamiento. Y es un entrenamiento conjunto, porque entrenan los comandos navales con los comandos del ejército, y se empieza el planeamiento, que hay, obviamente participa el presidente, participa el asesor de inteligencia, participan el comandante general del ejército, las autoridades, ¿no es cierto?, importantes, todo el mundo quiere pues aportar. Y van preparando esta operación, estas ideas van surgiendo, más allá de detalles menores, pero evidentemente esto es un esfuerzo que se hace y que el gobierno decide tratar de ganar tiempo, ¿no? Porque no es un entrenamiento sencillo. Se convoca recordás tú, esta comisión, donde va el ministro Palermo, donde va el canciller, el cardenal Cipriani, porque se trata de buscar un tiempo prudente para que se pueda hacer esta operación. Porque el presidente había dicho y tenía y eso es una cosa que es muy importante recordar del presidente Fujimori, a diferencia de otros presidentes antes y después, que no, de su parte, él no iba a negociar con los terroristas. Eso es una lección que nos deja también, ¿no es cierto? La conducción política no negocia pero claro, aparentemente se está avalando el asunto. Porque, porque el riesgo era altísimo, insisto. O sea, Ahora, sí. contraalmirante, déjeme preguntarle esto. Quienes tratan de desmerecer la operación de comando Chavén de Huántar suelen señalar que
los terroristas del MRTA, digamos, eran terroristas de media puntada, a media, no sé cómo llamarlo, ¿ya? Eran de media puntada, blandengues, no sé, eran terroristas muy contemplativos o comunistas muy contemplativos. Si se hubiera tratado, dicen, de, de fundamentalistas islámicos, otra sería la historia. ¿Y qué le respondemos a este tipo de razonamientos? Porque, digamos, un secuestro de rehenes que duró meses, que creó una rutina, que creó el TEG, ¿no? ¿No es cierto? Es un gran error del comando terrorista. ¿Qué le respondemos a quienes tratan de desmerecer la Claro, operación? lo que es evidente es que yo le diría que no pueden haber peruanos que sigan tratando de desvirtuar este asunto, ¿no? Por cuestiones. Eso es una cuestión especulativa. No sabemos, pero primero que había un cabecilla del MRTA y los MRTistas eran avesados, asesinos con una frialdad. Hay que recordar el asesinato del general López Albújar, desarmado, hecho por Polay y por Peter Cárdenas, que ahora está viviendo feliz de la vida gracias a que se anularon los jueces cuando tenía cadena perpetua. No nos olvidemos de eso, doctor Andrés. Los cabecillas estos tenían cadena perpetua, ¿no? Y Polay no se mete ahí, a ese lugar, perdón, Néstor Cero, fue bien planeado. Él no se iba a meter con dos aventureros porque iban a matar de su... No, y digamos, cuando discuto con alguien de la izquierda que suele plantear estos argumentos, yo inmediatamente le respondo cuando el comando terrorista se da cuenta que hay una operación de rescate. La primera decisión que toma es eliminar a los rehenes, sobre todo a las cabezas políticas. No lo puede hacer porque la operación es impecable, violenta, cronometrada. ¿No es verdad? Claro, y además hay una cosa, hay que ver los objetivos que tenía Serpa y sus secuaces, ¿no? Claro, a medida que pasa el tiempo, de repente algunos empezaron a flaquear porque ya pasaban muchos asuntos, no veía resultados, pero el objetivo de él era salir del país y seguramente gozar de los millones que se habían robado o que habían apoderado estos sinvergüenzas, y entonces él estaría calculando. Pero, o sea, yo no creo que él haya metido con un grupo de gente que él haya seleccionado a hacer esta operación, que en un inicio fue pues, sorprendente, ¿no es cierto? Para ver qué pasaba. O sea, él tenía objetivos claros y dentro de ellos tenía que haber pensado en matar gente, pero sí ellos habían matado a un montón de gente. ¿Es esto? Y eso también lo retrata bien la película, ¿no? Ese argumento que suele plantear la izquierda se evapora en el acto cuando se ve la decisión del comando de eliminar al- a la élite política de los rehenes, sino que no pueden hacerlo. No pueden hacerlo No lo porque pueden hacer, porque va a ser peligroso para sus objetivos inmediatamente. O sea, no, porque me refiero a cuando o sea, ellos suelen decir, no, lo que pasa es que este comando terrorista era muy contemplativo, dejó meses, vino el tedio, el sopor, pero cuando se produce la operación, ellos pretenden eliminar a los dirigentes políticos, a la élite militar y política de los rehenes. No lo hacen porque no lo pueden hacer, porque la operación es tan rápida y cronometrada. claro, pero alguien puede decir, claro, eso se dio en el momento, pero todos estos meses, pero eso son decisiones que toma Serpa, ¿no es cierto? Porque él es el que tiene la sartén por el mango hasta ese momento, porque él tiene los rehenes. La vida de los rehenes está en él. O sea, y yo no entiendo que alguien pueda decir pues, que Serpa era blandengue. Lo que pasa es que está calculando él en qué momento podía actuar, hasta qué punto podía llevar la situación. O sea, definitivamente, al punto, y tan es así, que sus cómplices, algunos se pudo haber escapado, pero no se escapó, ¿no? O sea, tiene que haber hecho, digamos, influenciado en ellos para que ellos tengan la esperanza del éxito de la misión en la que se habían impuesto, ¿no? Y estaban armados y muy bien armados. Ah, no, O sea, tenían material de guerra para volar todo el edificio.
no, imagínate, además, meterte en una embajada de esa naturaleza, de esa manera. Y la idea de ellos, claro, era pescar al presidente, seguramente, porque el presidente iba a estas, ¿no? Y no sucedió. Y a otros, ¿no? Que de repente se fueron antes, pero fue una operación muy avesada, ¿no es cierto? Y que fue manejada por el gobierno, pero siempre con el altísimo riesgo de que el tipo entrara en desesperación y empezara a matar gente. No lo hizo, probablemente porque temió también una respuesta sangrienta contra él. Entonces, lo que él quería era salir del país, eso es lo que estaba negociando. Y al matar a una sola persona, echaba por tierra cualquier posibilidad que él tenía de presionar al gobierno. Entonces, esta negociación fue una negociación larga, definitivamente, pero si él se veía perdido, se hubiera rendido. Pues. Pero yo pienso de que él barajaba muchas posibilidades de salir ganando, de convencer al gobierno, y tal vez estuviese próximo, y esa cosa no la sabemos, a ya entrar en esa figura de asesinar públicamente a alguno de los personajes. De repente, al primero. Al canciller Francisco Tudela quieren eliminarlo. Claro, no, me refiero yo. Cuando se produce la operación, intentan matarlo, no pueden Claro, hacerlo. pero no, yo me refería a que de repente el próximo paso, no lo sabremos nunca, era, tal vez Serpa se puso un límite de tiempo, si hasta acá no me da respuesta, saco al patio principal y lo mato a Tudela, ¿no es cierto? La voluntad de matarlos existía. El problema era en qué momento, para sus fines, se podía hacer. No sabemos en qué momento Serpa iba a decir, hasta acá nomás, y mato a Tudela y a Jean-Pierre y de todo el mundo. De acuerdo, de acuerdo. Si no lo hizo, no es por un tema de temor, porque era un tema de que él estaba calculando, este tira y afloja, ¿no es cierto? Eso es lo que yo veo. Pero como siempre, vamos a escuchar estas críticas. No, que no son intentos de menoscabar la mayor operación militar de rescate de rehenes de la historia mundial. Porque además, Víctor Andrés, se dio desde un primer momento, tras la caída del gobierno de Fujimori, porque esa era una de las mayores, digamos, lo que uno podía exhibir, ese gobierno podía exhibir, entonces hay que destruirlo. Y de paso, lo fregamos a los militares, a quienes aquí subyace, como tú lo sabes muy bien, mejor que yo, un odio contra Almirante, de acuerdo. ¿no? De acuerdo. Sí, Yo te agradezco infinitamente por estas declaraciones, por este viaje que hemos hecho en algunos detalles, en algunas tendencias de esta gran operación, el papel de la Marina. Y bueno, vivan. Yo te agradezco la oportunidad de felicitar nuevamente y rescatar algo de lo que tú has mencionado. Yo insisto en esto, del asunto de la recuperación de esta cultura que estamos perdiendo. Ojalá el cine nacional, y tú mencionaste también otra cosa, no se ha necesitado financiamiento público, ¿no? Sin embargo, el financiamiento público... Parece que ha habido algún, no sé exactamente, no tengo... Ha habido apoyo de parte de GES, ¿sí? Eso está bien. Pero ojo, esta película ya es autosostenible. La industria que ha iniciado este joven director, no recuerdo su nombre, ya es autosostenible. Sí, pero lo que ya te ojalá se atreva. Imagínate que, claro, hacer la vida del vicealmirante Jean-Pierre, que es una vida de un Así es. Y mira, a mí me parece esto, o sea, este cine nacional financiado por el Ministerio de Cultura, pues hace no mucho hizo una película de un guerrillero como Herópolis, ¿no? Poeta romántico, al final un guerrillero, ¿no? Entonces, lo que yo creo que al final por reflexión es que es una mirada del cine peruano, que está de muy buena calidad, que piensen también, tú has dicho, Jean-Pierre, a mí se me ocurre la vida del almirante Grau. Ya estamos próximos a cumplir 150 años del de acuerdo, del almirante, ¿no? Tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Ojalá que haya esa reflexión. De acuerdo. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por esta interesante conversación y seguiremos conversando como siempre solemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Andrés, por la oportunidad.
No, gracias a usted. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Así este proyecto, esta plataforma web multimedia, continúa avanzando. Muchas gracias.